A pesar de su enorme complejidad, el cerebro humano es un órgano muy frágil. Nuestro cráneo le procura la primera defensa externa contra las agresiones físicas. En su interior, las capas de membranas que lo recubren lo protegen de los microbios, pero estas defensas no son suficientes para preservarlo de todos los riesgos a los que está sometido. No hay defensa posible contra un traumatismo fuerte o contra un disparo de bala, por poner dos ejemplos. No hay que olvidar que los accidentes cerebrales son la primera causa de muerte entre los menores de 34 años. Los médicos manejan una especie de refrán que dice cerebro tocado, hombre cambiado. Cuando nuestra cabeza sufre una lesión, una enfermedad o un accidente circulatorio nos cambia la vida. Sin embargo, algunas personas consiguen superar su situación protagonizando historias llenas de victorias silenciosas y de grandes pequeños milagros. Sus relatos han servido para descubrirnos la increíble capacidad del cerebro para repararse y regenerarse a sí mismo, un poder que solo ahora estamos empezando a valorar y a comprender. Quiero mostrarles una de esas historias de entrega generosa y de fortaleza de ánimo de la que son capaces algunas personas. El cerebro, nuestro universo interior. Los milagros de la mente, restablecimiento y regeneración. En Japón, este diario, que ocupa miles de páginas, es testigo de la lucha de un hombre por intentar superar la tragedia que supuso la enfermedad de su mujer. Hace 9 años mi mujer sufrió una trombosis. Su corazón se paró durante unos minutos y estuvo muy cerca de la muerte cerebral. Permaneció 2 meses en coma. Por entonces nuestros hijos ya eran adultos y yo me acababa de jubilar. Mi esposa y yo deseábamos disfrutar juntos de nuestra jubilación. Cuando estábamos iniciando nuestra nueva vida, sufrió una trombosis. Con el paso del tiempo, me estoy dando cuenta de que ella se ha convertido casi en una hija para mí. Es como una niña que estuviera creciendo. ¿Hasta qué punto se recuperará? ¿Qué debo hacer? El matrimonio pasa los días en un hospital de Hanamaki. Kentaro Sasaki y su esposa Toshiko han tenido que aferrarse a la esperanza para afrontar la nueva situación. Cuando Toshiko sufrió la trombosis, los médicos dijeron que estaba en el umbral de la muerte cerebral. Su recuperación ha sido dolorosamente lenta. Pero hoy ha habido un nuevo avance. Toshiko está aprendiendo otra vez a contar. Desde el comienzo de la enfermedad, su marido ha permanecido siempre a su lado. Atiende todas sus necesidades, le prepara las comidas, le ayuda a tomarlas y se ocupa de su aseo diario.
Toshiko no puede caminar. La trombosis ha lesionado una zona de su cerebro, paralizando el lado derecho de su cuerpo. Hasta las tareas más elementales le resultan agotadoras. El cerebro humano, a pesar de ser el principal órgano del sistema nervioso, es extremadamente delicado. Para funcionar adecuadamente requiere un gran aporte de sangre, superior al de cualquier otro órgano del cuerpo. Una intrincada red de vasos sanguíneos transporta el oxígeno y los demás nutrientes esenciales hasta el cerebro. Cuando se produce una trombosis, estas vías quedan bloqueadas. Al dejar de fluir la sangre, unos pocos minutos son suficientes para que las delicadas células nerviosas o neuronas se mueran. A diferencia de otras células del cuerpo, las neuronas no se regeneran. Cuando mueren, desaparecen para siempre. Esta es una imagen del cerebro lesionado de Toshiko vista a través de un escáner MRI. Al bloquearse los vasos sanguíneos que alimentaban esta zona, la mayor parte del hemisferio izquierdo quedó irreparablemente dañado. Las nuevas tecnologías permiten generar imágenes en 3 dimensiones que muestran con todo detalle la extensión real de la lesión. La trombosis no solo destruye los tejidos, sino que también obstruye una gran cantidad de redes de comunicación del cerebro. Estas vías están formadas por neuronas que intercambian información mediante impulsos eléctricos. Cuando un coágulo sanguíneo destruye una neurona, esta pierde su capacidad para comunicarse con otras células. Al desaparecer determinadas vías de comunicación, podemos perder la capacidad de realizar determinadas funciones importantes, como hablar o caminar. Pero el cerebro es muy resistente. Aunque se produzca un accidente grave, las neuronas que permanecen sanas pueden asumir algunas de las funciones de las células muertas o dañadas. Cuando el cerebro lesionado empieza a reconstruir nuevos circuitos neuronales, se inicia el proceso de recuperación. Para comprender el mecanismo de regeneración del cerebro, hay que conocer el comportamiento de las neuronas. El cerebro contiene aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas conectadas entre sí a través de sus alargadas fibras. Por sí solas, las células del cerebro no son capaces de realizar grandes cosas, pero cuando se comunican entre ellas, pueden alcanzar metas asombrosas. Aquí vemos cómo las neuronas construyen un circuito. Una a una, las neuronas establecen conexiones entre sí, creando grandes redes de comunicación. La increíble cantidad de complejas e intrincadas conexiones supera los miles de millones. Estas conexiones permiten la comunicación entre las neuronas y constituyen la base de toda la actividad cerebral. Las neuronas hablan entre sí mediante 2 tipos de proceso, el proceso eléctrico y el proceso químico. Las señales eléctricas que atraviesan cada una de las células transmiten los impulsos de las moléculas químicas de una neurona a otra. Estos elementos químicos, llamados neurotransmisores, transportan numerosos mensajes de todo tipo.
Los circuitos neuronales se extienden por el sistema nervioso, permitiendo que todo nuestro organismo pueda alimentar al cerebro con un constante flujo de información acerca de lo que nos rodea. Lo que el cuerpo recoge por su lado derecho llega al hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo del cerebro controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. A su vez, el hemisferio derecho del cerebro controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Determinadas zonas del cerebro tienen asignadas tareas concretas. Esta zona se encarga de la visión. Esta franja del tacto. Esta otra del movimiento. Las zonas señaladas en amarillo y naranja controlan el lenguaje. Los circuitos neuronales que intervienen en el lenguaje están localizados exclusivamente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Si un accidente cerebral daña el hemisferio izquierdo, el paciente puede perder la capacidad de hablar. Una lesión de este tipo puede asimismo paralizar el lado derecho del cuerpo. Esto es lo que le ocurrió a la esposa de Kentaro. Hace 10 años que Kentaro anota en su diario los progresos que realiza su mujer. La mayoría de las personas que han sufrido una trombosis recuperan algunas funciones, las que su cerebro puede regenerar al cabo de 1 o 2 años. Sin embargo, los médicos han comprobado que el cerebro continúa recuperándose, aunque más lentamente, durante varios años más. Las neuronas están continuamente renovando y remodelando sus circuitos en función de lo que el cerebro percibe del mundo exterior. Por consiguiente, si el cerebro recibe muchos estímulos, su regeneración será más rápida. Los médicos piensan que parte de los avances de Toshiko se deben a los continuos cuidados de su marido y a la constante estimulación a la que se ve sometida. A pesar de todo, debido probablemente a su edad, 69 años, la recuperación es lenta. Cuando se es joven, el cerebro es mucho más resistente. Puede adaptarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior a una velocidad asombrosa. Este es un jardín de infancia muy especial que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka. Aquí vamos a comprobar la sorprendente velocidad de los niños para regenerar las lesiones cerebrales. Aproximadamente la tercera parte de estos niños padecen problemas neurológicos. La estimulación física tiene un papel muy importante. Se buscan continuamente nuevas formas de influencia medioambiental que ayuden al cerebro a renovar sus circuitos neuronales. Los resultados son en muchos casos sorprendentes. Este niño, Shun-chan, nació con una grave lesión cerebral. Los médicos dudaban de que fuera capaz de sobrevivir. Esta es una imagen del cerebro de Shun-chan realizada con un escáner MRI. Las únicas zonas de su cerebro que funcionan correctamente aparecen en color amarillo. La parte más oscura muestra la extensión de la lesión. Las zonas responsables de la vista, el oído y el movimiento han desaparecido. Sin embargo, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, los circuitos neuronales que siguen funcionando adecuadamente, han asumido estas funciones. El doctor Kogure es un neurólogo especializado en el estudio de la regeneración cerebral. Sigue atentamente el proceso de recuperación de los niños de este jardín de infancia.
Nadie pensaba que este niño llegaría a ver algún día. Aunque hubiera visitado 50 médicos, probablemente todos hubieran coincidido en que era imposible que llegara a ver o a oír. Sin embargo, lo ha conseguido. La parte de su cerebro que estaba intacta ha podido compensar los daños de las zonas lesionadas. Creemos que en el futuro, este niño podrá tener una vida prácticamente normal. Puede que la causa de la milagrosa recuperación de Shun Chan se encuentre aquí, en el tronco encefálico, la parte más antigua del cerebro. El tronco encefálico funciona como un interruptor general que controla toda la actividad cerebral. Sus axones se extienden por todo el cerebro. La excitación del tronco encefálico repercute en la transmisión de los impulsos eléctricos, que intensifican la actividad cerebral. Cuando se ha sufrido un accidente cerebral, los terapeutas recomiendan una rehabilitación a base de ejercicios repetitivos, como por ejemplo gatear, porque al estimular el tronco encefálico facilitan la recuperación. Antes de que Shun ingresara en este jardín de infancia, ya había hecho progresos considerables gracias a los esfuerzos de su madre, que le estimulaba continuamente. Cuando nació, Shun estaba rígido y no respondía a ningún estímulo, ni siquiera lloraba. A los pocos días de vida, la madre empezó a darle masajes diarios en todo el cuerpo. Le llamaba por su nombre, le apretaba las manos, le animaba a tocar objetos fríos y calientes. Le mostraba diferentes colores, olores y alimentos. Cuando Shun empezó a sonreír, su madre le devolvía la sonrisa y le hablaba. Los constantes cuidados de su madre dieron sus frutos, y cuando Shun fue capaz de moverse por sí mismo, le llevó a esta escuela. Shun sigue mejorando. Su caso es una prueba de la increíble capacidad de regeneración que tiene un cerebro joven. ¿Por qué se recupera más rápidamente el cerebro de un niño que el de un adulto? En parte porque el cerebro del niño es mucho más flexible. En esta imagen de microscopio vemos a la izquierda neuronas jóvenes y a la derecha maduras. Sus ramificaciones han sido cortadas a la vez. A la izquierda de la imagen se puede observar la velocidad con que las neuronas jóvenes vuelven a establecer conexiones. La capacidad del cerebro joven para restablecer conexiones con rapidez juega un papel fundamental en la rehabilitación. Joven. Este muchacho viene de Georgia. A lo largo de su corta vida, Jonathan Wilbanks, de 10 años de edad, ha sufrido graves crisis de epilepsia. Los diversos tratamientos a que se ha sometido no han conseguido resultados positivos. Como último recurso para intentar paliar sus terribles crisis, hace 3 años le fue extirpado medio cerebro. Esta imagen nos muestra exactamente qué cantidad del cerebro de Jonathan fue extirpada. Después de la operación, Jonathan no podía hablar. Al carecer de hemisferio izquierdo, Jonathan tenía paralizado el lado derecho de su cuerpo. Go down this way.
Aquí vemos a Jonathan hoy. Han pasado 3 años desde la operación. Ha superado su parálisis casi por completo. Es capaz incluso de asir objetos con su mano derecha. Cuesta creer que a este muchacho lleno de vida y de energía le falte la mitad de su cerebro. Es capaz de mover perfectamente su pierna derecha. Incluso puede darle patadas al balón. Aunque Jonathan no ha superado aún todos sus problemas de lenguaje, las palabras le resultan cada vez más fáciles. The apple is red. Tiene dificultades, por ejemplo, para agrupar las palabras por categorías. A Jonathan le queda todavía mucho trabajo por delante, pero, a cambio, las probabilidades que tiene de alcanzar una recuperación total son muy altas. Esta es una imagen de ordenador del cerebro de un hombre de 35 años que, de niño, sufrió la misma operación de neurocirugía que Jonathan. Actualmente, su vida es completamente normal. Esta imagen de un escáner PET muestra en diferentes colores cómo la capacidad del lenguaje, que normalmente reside en el hemisferio izquierdo, se ha trasladado al hemisferio derecho, donde ha sido asumida por otros circuitos neuronales. Cuando se produce una lesión cerebral, se ponen en funcionamiento una serie de factores biológicos para que el cerebro comience a restaurarse. Esta es una imagen de tejido cerebral dañado, vista a través del microscopio. Los huecos los crean unas células llamadas macrófagos, señalados en azul, y astrocitos, señalados en naranja, que se encargan de eliminar los restos de tejido necrosado. Su acción conjunta prepara el proceso de regeneración cerebral. Esto es lo que ocurre en el interior del cerebro. Estas son neuronas normales con los impulsos eléctricos que las atraviesan. Al producirse una lesión, las neuronas de la derecha señaladas en azul han quedado destruidas. No transmiten impulsos eléctricos. En primer lugar aparecen los macrófagos que devoran los tejidos dañados. Una vez terminada su tarea, intervienen los astrocitos. Los astrocitos colaboran en esta labor de limpieza, liberando en gran cantidad una sustancia llamada factor de crecimiento nervioso. A modo de abono biológico, el factor de crecimiento nervioso estimula a las neuronas a desarrollar nuevas ramificaciones que conecten con otras células nerviosas. Se establecen así nuevas líneas de comunicación para realizar las funciones que anteriormente eran desempeñadas por las neuronas que han sido destruidas. Una vez restablecidas las vías de comunicación, el cerebro puede recuperar algunas de sus funciones. A través del microscopio podemos observar a las células que realizan los trabajos de limpieza. Estos son los macrófagos. Cuando se produce una lesión en el cerebro, el número de macrófagos, así como su apetito, aumentan. Cuando las células han consumido el tejido dañado, los espacios vacíos que quedan se rellenan de líquido. Las neuronas pueden entonces extender sus ramificaciones a través de estos espacios para reconstruir sus sistemas de comunicación. Para realizar su trabajo cuentan con la ayuda de los astrocitos, que liberan el factor de crecimiento nervioso.
A través del microscopio se pueden observar los efectos del factor de crecimiento nervioso. Los axones de las neuronas de la derecha crecen con mucha rapidez porque se les ha añadido esta sustancia a las células. El restablecimiento de las funciones mentales comienza con este proceso de crecimiento. Algunos científicos afirman que el factor de crecimiento nervioso es imprescindible para la formación de ramificaciones neuronales. Esta imagen, en la que vemos cómo las neuronas crean ramificaciones para establecer nuevas conexiones, pone en entredicho la antigua creencia de que el cerebro era un órgano estático y poco flexible. Sin embargo, cuando el cerebro sufre daños, la completa restauración de sus funciones depende también de otros factores. Los científicos han descubierto que algunas veces, cuando el cerebro está reconstruyendo las vías de comunicación dañadas, las ramificaciones neuronales pueden cruzarse por equivocación. En este hospital alemán, un paciente se está recuperando de una trombosis que dañó su hemisferio cerebral izquierdo, paralizándole el lado derecho del cuerpo. El tratamiento le está permitiendo recuperar parcialmente el movimiento. Sin embargo, cuando mueve su mano derecha, también lo hace su mano izquierda. Esto es debido a que las conexiones neuronales que controlan los movimientos de sus manos derecha e izquierda se han entrecruzado. Pero el cerebro puede corregir este error reforzando y enderezando los nuevos circuitos. Para comprender este proceso, necesitamos observar detenidamente el crecimiento de las frondas neuronales. Aquí vemos cómo las ramificaciones neuronales de reciente formación alcanzan y conectan con esta neurona para intentar restaurar algunas funciones. Antes de que se produjera la lesión, esta neurona solo recibía la señal de una determinada célula. Sin embargo, en esta vía de comunicación de nueva creación, la célula está recibiendo mensajes de muchas otras, porque aún no se ha establecido una conexión fija. Por tanto, la información es todavía débil y embarullada. Las neuronas transmisoras bombardean a la neurona receptora con neurotransmisores, las moléculas químicas que transportan los diversos mensajes. La red de conexión es todavía confusa. Las señales entrantes, en rojo, son las correctas. La rehabilitación física ayuda a reforzar ese circuito en particular y permite que las vías de comunicación neuronales se conformen adecuadamente. Aquí, la neurona receptora está empezando a obtener una señal más nítida y fuerte del circuito en rojo, mientras que otras neuronas continúan mandando señales débiles en azul. Al cabo de un tiempo, el circuito en rojo reemplaza a las otras conexiones y todo el sistema de comunicación experimenta un avance. Las conexiones más débiles van desapareciendo conforme las más fuertes se afianzan. La rehabilitación produce un efecto continuado que permite que el circuito restaure su correcto funcionamiento. Para Toshiko, el largo camino hacia la recuperación se inició cuando empezó a sentir dolor en el lado derecho del cuerpo, pocos meses después de su accidente cerebral. Los sistemas de comunicación neuronal que le permiten sentir su cuerpo se han ido reconstruyendo lentamente.
Ahora está intentando recuperar el movimiento del lado derecho. Pero hay días en los que Kentaro se siente impotente. A veces los avances son muy lentos. Kentaro lleva varios años intentando que su esposa vuelva a hablar. No comprende su resistencia, cada vez más frecuente, a la rehabilitación. Kentaro escribe en su diario que Toshiko ha entrado en una fase de rebeldía y que se comporta como un adolescente. La actitud negativa de Toshiko se fue acentuando con el paso del tiempo. Kentaro intentó buscar una explicación al comportamiento de su mujer. Concertó una entrevista de su mujer con el doctor Kogure, el médico que estudia la regeneración neurológica de los niños del Jardín de Infancia de Osaka. ¿Ves esto? ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto? Si lo pongo así lo puedes ver, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás incómoda? Toshiko tiene una actitud mucho más positiva con el médico. Parece reservar toda su amargura para su marido. Más tarde, el doctor Kogure expone su opinión a Kentaro. Me parece admirable la forma en que se ha entregado usted al cuidado de su esposa. Creo haber descubierto lo que le está perturbando en este momento. Por lo que yo he observado, Toshiko se vale de todo un abanico de expresiones faciales para mostrar su alegría, su tristeza o su rabia. Sería un error tratarla como si fuera una niña o una adolescente. Todas nuestras experiencias se guardan como recuerdos en diversas zonas del cerebro. Toshiko ha perdido ciertas partes de su memoria, pero no todas. Tiene recuerdos de cuando tenía 40 o incluso 60 años. No debemos tratarla como a una niña. Los sonidos y los movimientos que hace son palabras. Es la forma que ella tiene de hacerse entender, utilizando la parte sana de su cerebro. Creo que si usted se replantea su actitud desde esta perspectiva, el comportamiento de Toshiko cambiará. El doctor Kogure trata de convencer a Kentaro de que debe considerar las crisis de rebeldía de su esposa como un intento positivo de expresarse. Cuando la trombosis destruyó la parte izquierda de su cerebro, también afectó al centro del lenguaje y a su capacidad de comunicación.
La impotencia que Toshiko experimentaba frente al aprendizaje de su esposa se debía a que estaba intentando enseñarle tareas que requieren el uso del hemisferio izquierdo del cerebro. El doctor Kogure le instó a que estimulara en su esposa actividades que residen en el hemisferio derecho, como por ejemplo, cantar. Los gestos y las expresiones del rostro de Toshiko mientras canta son, sin embargo, la forma de comunicación que produce su hemisferio derecho. El hemisferio cerebral derecho de Toshiko, el que está intacto, ha intentado compensar las lesiones del izquierdo. En esta imagen obtenida mediante un escáner PET, los colores blanco, amarillo y rojo indican las zonas del cerebro que mantienen un alto grado de actividad. De cualquier forma, en un cerebro normal, el hemisferio derecho no alcanza un grado de actividad tan alto. En lugar de palabras, Toshiko utiliza sonidos diferentes para expresarse. Este es el lenguaje del hemisferio derecho. En un cerebro sano, los hemisferios derecho e izquierdo trabajan sincronizadamente para relacionar las palabras con los sonidos adecuados. El hemisferio izquierdo es responsable del lenguaje y el derecho de los sentimientos relacionados con las palabras. Hola, ¿cómo estás? Las palabras que se producen solamente mediante el hemisferio izquierdo son comprensibles, pero su sonido es plano y sin intención. Hola, ¿cómo estás? Por el contrario, si solo trabaja el hemisferio derecho, el lenguaje es ininteligible, aunque la intención asociada a él puede ser reconocible. A pesar de que los sonidos producidos mediante el hemisferio derecho no constituyen un lenguaje normal, están llenos de intención. El sonido TTT que pronuncia Toshiko significa algo que Kentaro tiene que adivinar. En este caso, significa que quiere una patata frita. Los movimientos del cuerpo y de las manos también son elementos importantes de la comunicación basada en el hemisferio cerebral derecho. Dichos gestos, con sus correspondientes sonidos, permiten a Toshiko desarrollar un vocabulario propio. Utiliza unas 30 señales, cada una con un significado específico. También consigue expresar una amplia gama de sentimientos. Sin embargo, no todos los días son productivos. Algunos días, cuanto más intenta Kentaro estimular a su mujer, más se resiste ella. Aunque los médicos desconocen la razón, la voluntad ejerce una enorme influencia sobre la capacidad de curarnos a nosotros mismos.
Ahora los investigadores creen que la respuesta puede residir en el tronco encefálico. El tronco encefálico controla funciones vitales tan importantes como el ritmo cardíaco y la respiración. Dentro del tronco encefálico hay una zona del tamaño de un guisante denominada locus ceruleus, formado por un denso grupo de neuronas. En este pequeño espacio hay apiñadas 30.000 neuronas aproximadamente. La influencia de estas neuronas se extiende por todo el cerebro a través de las serpenteantes vías de comunicación que crean sus largas ramificaciones. Estas vías neuronales se interaccionan con las zonas del cerebro que controlan la motivación y la atención. Cuando se activan, las neuronas del locus ceruleus utilizan sus largas ramificaciones para liberar una sustancia química llamada noradrenalina en el sistema neurológico. La noradrenalina incita al astrocito amarillo a liberar factor de crecimiento nervioso y otros elementos químicos que favorecen la regeneración. Podemos ver los efectos de la noradrenalina en este experimento. A este ratón le han sido extirpadas algunas zonas de su hemisferio derecho. Como resultado, tiene paralizada la parte izquierda del cuerpo. El ratón no puede recorrer este listón de madera. Se le inocula una inyección de una droga que provoca la liberación de noradrenalina. Tres horas después, la parálisis desaparece. A través del microscopio podemos observar cómo la noradrenalina reconduce la actividad neuronal. Las neuronas de este gato responden normalmente a la visión. Cuando se le inyecta noradrenalina, el número de neuronas que responde a la visión aumenta considerablemente. Estos experimentos nos inclinan a considerar que la noradrenalina fortalece o desarrolla las vías neuronales. El retrato de la fuerza de voluntad y de su influencia en la recuperación de un paciente podría parecerse a esto. El tronco encefálico estimulado envía noradrenalina a todo el cerebro, activando las células que se ocupan de la regeneración cerebral. El entorno de una persona puede afectar profundamente a su motivación. Generalmente las personas que han sufrido algún traumatismo craneal necesitan volver a su mundo familiar para recuperar fragmentos de su pasado. En su diario, Kentaro habla de volver a visitar los lugares favoritos de su esposa. Hoy irán juntos al supermercado. A su esposa, recuerda que Kentaro le gustaba mucho ir de compras. Antes de la trombosis, Toshiko solía hacer sus compras en esta tienda. Recorrer los pasillos y ver los productos del supermercado parece estimular a Toshiko.
Para Toshiko es muy positivo ir de compras porque es una actividad cotidiana que refuerza los lazos con su vida normal anterior al accidente. La experiencia parece haber dejado una profunda huella en Toshiko. Como demuestra la historia de Toshiko, el cerebro puede seguir recuperándose de los daños sufridos tras una lesión durante 10 años o incluso más. Cada caso es diferente dependiendo de la motivación, de la rehabilitación y de las actividades que se realicen. Los milagros que estamos esperando distan todavía mucho de ser alcanzados por la ciencia. Es muy probable que cuando los conozcamos se parezcan mucho a esto. En Chicago los científicos están trabajando en el desarrollo de un enfriador del cerebro que podría ser inyectado en la arteria carótida inmediatamente después de que una persona sufra un accidente cerebral o un traumatismo cráneoencefálico. Las neuronas sobreviven apenas 2 minutos sin el aporte de oxígeno y sangre. Cuando mueren, aparece la lesión. Los estudios de laboratorio han demostrado que si se enfría el cerebro, las células pueden vivir 1 hora o incluso más sin oxígeno. También se está diseñando un casco refrigerante que permitiría a las personas que han sufrido un accidente cerebral disponer de un tiempo esencial para su supervivencia hasta recibir tratamiento médico. Si llega a hacerse realidad, con este método se evitarán muchas tragedias humanas. Hasta entonces, los enfermos como Toshiko dependen exclusivamente de la rehabilitación, en la que los avances son más lentos, pero probablemente más gratificantes. Este es el Festival de Otoño de Hanamaki, el momento propicio para pedir a los dioses una buena cosecha. El lugar trae buenos recuerdos tanto a Toshiko como a Kentaro. Antiguamente acudían al festival casi todos los años. Siguiendo la tradición de sus antepasados, los bailarines celebran la abundancia de la estación, que anuncia la llegada de un nuevo ciclo de la vida. El ritmo del baile le resulta familiar a Toshiko. Mientras los recuerdos se agitan en su interior, descubre también nuevas formas de compartirlos. Una de las últimas cosas que Kentaro ha anotado en su diario dice así: He intentado por todos los medios enseñar a mi esposa, pero ahora empiezo a plantearme quién es el estudiante y quién el maestro. A veces no lo tengo muy claro. Para Toshiko y Kentaro, un renovador ciclo de vida acaba de empezar. En el próximo episodio de El cerebro, nuestro universo interior,